Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Jesús Brito, Ana Parente, María Garró, Carlota Farías, Jaime Luque y Sol García. Y el tema que vamos a desarrollar son los estudios transversales. Los estudios transversales, también llamados estudios de corte o de prevalencia, son un tipo de estudio observacional y descriptivo que tiene como función recoger datos de una población en un momento puntual del tiempo, teniendo en cuenta la prevalencia, el efecto de la población y la magnitud de la exposición. En este tipo de estudios se recopilan datos de una población en un momento específico. Siguiente. Entre las características de estos estudios, tenemos que son estudios diseñados para medir la prevalencia de una exposición y o el resultado de una exposición en una población definida y en un punto específico del tiempo, que no involucra seguimiento, que este tipo de estudio no estima riesgo de enfermar en expuesto y no expuesto, o sea, no mide la incidencia, que son un punto de partida para el estudio de asociaciones causales, que son débiles para sustentar la existencia de asociación causal, que están más que todo indicados cuando se trata de enfermedades de larga duración, degenerativas o de baja letalidad, y que presentan más posibilidades de sesgos, debido a que solo concluyen los casos prevalentes. Sí. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre el objetivo y las utilidades de los estudios de corte transversal. El objetivo central de un estudio transversal es examinar los estados de salud y enfermedad en una población o poblaciones en un tiempo y lugar definidos. Algunos propósitos específicos incluyen la estimación de la prevalencia de una enfermedad o de factores relacionados, la búsqueda de asociaciones entre el evento de interés y factores relacionados, particularmente para generar hipótesis que puedan probarse en diseños más complejos como estudios de cohortes, y también medir los cambios y evaluar el impacto de intervenciones. En las utilidades tenemos identificar la prevalencia de una enfermedad. Los estudios transversales permiten estimar la proporción de personas en una población que tienen una enfermedad o afección en un momento dado, lo que puede ser valioso para la planificación de servicios sanitarios y la asignación de recursos. También identificar factores de riesgo asociados a la enfermedad. Los estudios transversales pueden investigar la relación entre una enfermedad o condición y las variables de exposición, lo que puede ayudar a identificar factores de riesgo para la enfermedad. Tenemos también que ayudan en la planeación de estudios de cohorte o ensayos clínicos. Los estudios transversales pueden ayudar a identificar los factores de riesgo más importantes para una enfermedad o condición, lo que puede ayudar en la planificación de estudios de cohorte o ensayos clínicos para investigar los efectos de una intervención. En pocas palabras, los estudios transversales son muy útiles en la planeación de servicios de salud, porque miden la carga de enfermedad en subgrupos y pueden identificar a aquellos con mayor necesidad de servicios de salud. Por ejemplo, la carga de tuberculosis pediátrica dentro de estratos socioeconómicos bajos y la necesidad de intervenciones específicas de salud pública para prevenir, limitar o controlar su presencia en estos subgrupos de la población. Siguiente lámina, por favor. Ahora tenemos las ventajas y las desventajas de los estudios de corte transversal. En las ventajas tenemos que el estudio de corte transversal es relativamente económico y poco consumidor de tiempo para obtener resultados razonables a corto plazo. Permiten estimar la prevalencia de una enfermedad o condición porque son útiles para determinar la proporción de personas en una población que tienen una enfermedad o condición en un momento específico, lo que puede ser útil para la planificación de servicios sanitarios, como dijimos antes. Permiten también evaluar variables de exposición. Los estudios transversales pueden investigar la relación entre una enfermedad o condición y varias variables de exposición al mismo tiempo, lo que nos permite identificar múltiples factores de riesgo potenciales. También son útiles como investigaciones preliminares. Los estudios transversales pueden ser útiles para explorar una relación entre una enfermedad o condición y posibles factores de riesgo. Esto nos puede ayudar en la planificación de estudios de cohortes o ensayos clínicos que sean más avanzados. Una de sus mayores aplicaciones es para planear y evaluar intervenciones de salud pública, así como identificar la frecuencia de factores de riesgo. También el diseño transversal encuentra pocos dilemas y dificultades éticas, por así decirlo, ya que no existe una exposición deliberada por parte del investigador y que no lleva a cabo un seguimiento de pacientes a lo largo del tiempo, por lo que los problemas éticos puede considerarse o decirse que son menores. Entre las desventajas vamos a tener entonces que la principal desventaja, y más importante del estudio transversal es que no es posible hacer inferencias de causalidad.
fundamentalmente por la ambigüedad temporal que surge al medir simultáneamente la exposición y la enfermedad. Esta desventaja podría evitarse si el interés se centra en ciertas características inalterables, por ejemplo, los rasgos genéticos, o si la medida de exposición refleja no solo la actual, sino también las exposiciones pasadas. Otra desventaja es que los estudios de corte transversal requieren la prevalencia del evento, requieren que la prevalencia del evento de interés sea relativamente alto, mayor al 10%, por lo que se considera ineficiente si la enfermedad o la exposición es rara, por así decirlo. Tenemos también que no permite evaluar la incidencia o riesgo de enfermedad. Los estudios transversales solo miden la prevalencia de una enfermedad o una condición en un momento dado y no pueden evaluar la tasa de nuevas enfermedades que se presentan en una población o el riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro. También puede ocurrir el sesgo de memoria, especialmente si los datos cuestionados no son recordados con seguridad. No permiten evaluar la evolución temporal de la enfermedad. Los estudios transversales solo miden la enfermedad en el momento en que se lleva a cabo el estudio. No pueden evaluar cómo la enfermedad ha ido evolucionando en el tiempo o cómo responde a un tratamiento determinado. Tampoco permite controlar el sesgo temporal. El sesgo temporal es el fenómeno por el cual la exposición y la enfermedad se miden en diferentes momentos, lo que puede dificultar la interpretación de los resultados. En los estudios transversales, este sesgo no puede controlarse, lo que puede afectar la validez de los resultados. También pueden ser afectados por sesgos de selección y de información. Los estudios transversales pueden estar afectados por sesgos que afectan la selección de participantes o la medición de la exposición y la enfermedad. Estos sesgos pueden afectar la precisión de los resultados. En resumen, podemos decir que los estudios transversales son útiles para obtener una instantánea de la situación de salud de una población en un momento específico, pero tienen limitaciones que deben ser consideradas al diseñar e interpretar los resultados de estos estudios. Siguiente. Ahorita hablaremos de cómo se realizan estos estudios. Primero debemos definir la población de estudio para poder establecer los criterios de inclusión y exclusión. Luego debemos seleccionar la muestra para poder realizar un cuestionario que nos va a permitir recopilar la información necesaria para el estudio, como datos demográficos, antecedentes médicos, signos y síntomas de la enfermedad. Luego, una vez realizado este cuestionario, debemos realizar la recolección de datos, donde se debe aplicar este cuestionario a los participantes seleccionados para recopilar la información necesaria. Luego de la recolección de datos, debemos analizar dichos datos para determinar la prevalencia o distribución de la enfermedad o alguna condición de salud en la población estudiada. Y por último, debemos interpretar los resultados donde podamos sacar conclusiones sobre la prevalencia o distribución de la enfermedad. Siguiente. Ok, en cuanto al análisis estadístico, tenemos que existen dos tipos de diseño de estudios transversales. El primero es de tipo descriptivo y el segundo de tipo analítico. En cuanto al diseño descriptivo, tenemos que su objetivo principal es caracterizar la prevalencia de una enfermedad en la población de interés. Dicha prevalencia puede examinarse en un solo punto en el tiempo o en un periodo definido, es decir, en una prevalencia puntual o una prevalencia periódica. Y esencialmente nos ayuda a estimar en qué proporción de la población tiene la enfermedad. Ok, en cuanto al tipo analítico, tenemos que esta recolecta la información acerca de la exposición y la enfermedad con el objetivo de comparar diferencias en las condiciones de la enfermedad entre quienes estuvieron o no expuestas al factor de riesgo. Esto es medible o cuantificable a través de una fórmula que establecen personas que están expuestas a la enfermedad o un porcentaje de no expuestos que sí se enfermaron. Esto con las fórmulas que están descritas a continuación, en donde las personas expuestas que están enfermas es cuantificable a través de la fórmula donde P es igual a A sobre A más B, donde A son los expuestos a la enfermedad y los B son los expuestos sin enfermedad. En cuanto al porcentaje de no expuestos que se enfermaron, tenemos que la fórmula nos determina que P es igual a C sobre C más D.
en donde C son los no expuestos con la enfermedad y los D son no expuestos sin la enfermedad. Ahora hablaremos sobre la finalidad. Los estudios transversales tienen como finalidad que el investigador pueda averiguar la existencia o ausencia del factor de riesgo y la enfermedad en el mismo momento, permitiendo acercarse al problema causal de la enfermedad, dando los primeros pasos para una hipótesis. Ok, como ejemplo, vamos a tener que se realiza un estudio de prevalencia con el fin de acercarse a obtener la problemática entre la inhalación de glifosato y la aparición de patologías respiratorias a 200 agricultores, de los cuales 100 de ellos vamos a tener que van a estar expuestos a la inhalación de glifosato y 100 de ellos no. Siendo este el factor de riesgo, se obtiene como resultado final principalmente enfermos expuestos al factor, como 20 agricultores, y enfermos no expuestos al factor, dando como resultado 5 agricultores. Siguiente, por favor. Aplicando la fórmula antes explicada, vamos a tener que se realiza la muestra a partir de la exposición de los agricultores y vamos a obtener como resultado que por cada agricultor enfermo que no fue expuesto al glifosato, tendremos 4 agricultores enfermos al glifosato.